Bienvenidos a la Tierra Santa, bienvenidos al lugar de los hechos, bienvenidos a estar tras las huellas de Jesús, que es lo que vamos a vivir desde quien lo fue presentando o fue preparando su llegada, como Moisés, así como nuestra Madre Santísima y cada uno de los discípulos y demás proyectos que vamos a ir viendo. Como veis, es una montaña bien redondita, aislada, no hay otras montañas cerca. Y como decía la Biblia, la menciona en el Antiguo Testamento la profetisa y juez de Israel, Débora. Nos dice la Biblia, hizo un llamado a las tribus de aquí del norte, la tribu de Naftalí, la tribu de Zebulún, para que vinieran a luchar aquí en el valle contra los cananeos. Procuraba darle al aspecto exterior e interior de la iglesia algo que recordase la escena que estamos recordando en este lugar. Y si cuando leáis el Evangelio veis que el número 3 se repite, Pedro, Juan y Santiago, Jesús, Moisés y Elías, hagamos 3 tiendas, etc., Barlucci corona la iglesia con 3 tímpanos, con 3 triángulos, 3 grandes ventanales de vidrio dorado. La iglesia de Barlucci, la idea de Barlucci era que cuando el sol cae a un cierto ángulo en invierno, los rayos del sol entran por los vitrales dorados, se reflejan en el mosaico dorado que hay en el ábside central con la escena de la transfiguración, y toda la iglesia se transforma en una gran luz que, dice el Evangelio, cubrió la figura de Jesús. Es muy hermosa porque está toda ella además hecha de piedra blanca de Galilea, no hay muchos adornos, toda ella muy sencilla, excepto el gran mosaico del ábside. Y abajo, cuando bajéis a una pequeña como cripta, donde está el altar, veréis también que hay una bóveda, en ella representadas las 4 epifanías, las 4 manifestaciones de Jesús. Ahora, Padre. De la Anunciación, que es, por cierto, la iglesia católica más grande del Oriente Medio. Esta iglesia fue construida en 1969 con una arquitectura de Calpoccio. Llegó el ángel hasta donde estaba ella, aquí en este lugar, y le dijo: Dios te salve, llena de gracia, el Señor está contigo. María se quedó muy conmovida al oír estas palabras y se preguntaba qué significaría tal saludo. Pero el ángel le dijo: no temas, María, porque has encontrado el favor de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, al que pondrás el nombre de Jesús. Será grande y justamente será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David, gobernará por siempre al pueblo de Jacob y su reinado no terminará jamás. María entonces le dijo al ángel: ¿cómo puede ser eso? Si yo soy virgen. Contestó el ángel: el Espíritu Santo descenderá sobre ti. El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño santo
que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. También tu pariente Isabel está esperando un hijo en su vejez y aunque no podía tener familia, se encuentra ya en el 6º mes del embarazo. Es poder decir con propiedad aquí. Incluso así lo tienen los textos aprobados de la iglesia. En aquel tiempo el Señor celebró una boda aquí. Estaban aquí reunidos. Y un sabiendo que si está el Señor presente siempre en mi interior, daremos juntos testimonio de fidelidad, luchando en cada amanecer, pidiendo al amor del amor que nos permita conocernos para amarnos, la salud y enfermedad en los momentos de alta mar, las alegrías y las penas. Yo te amaré. Sus hijos no tienen vino. ¿Puedes tú hacer algo? Se acaba. Madre mía, ¿qué es lo que quieres? Pues yo a ti jamás podré negarte nada. Hagan lo que les diga. Hagan lo que les diga. Recuérdenlo siempre. Y abundante vino tendrán en su vida, en su matrimonio, en su familia. Hagan lo que Él les diga. En el mismo lugar. Yo les decía la vez pasada, no podemos asegurar que justo aquí donde estoy yo el Señor se puso de pie y le habló, pero sí fue aquí. El mar está ahí. ¿Y qué más vamos a hacer? Entonces estamos justamente en la zona donde Él evangelizaba. Y viene y le tira un discurso a sus discípulos que carece de sentido, y lo vamos a ver ahorita. Si nosotros vemos este discurso a la luz queda
hacia el sur, este era el pueblo más importante en la época de Jesús. Ambos eran importantes pues porque vivían de la pesca, algo de agricultura en las afueras de la población, Magdala sobre todo porque además construían barcos, se dedicaban a la salazón del pescado, que tenía buen nombre. Cafarnaúm es el lugar donde Jesús se manifiesta más veces en toda la región. Aquí no solo cura a la suegra de Pedro, aquí le devuelve la vida a la hija de Jairo, un paralítico lo meten en angarillas por una de estas casitas y Jesús le cura, un endemoniado en la sinagoga es liberado de sus demonios, etcétera, etcétera. Aquella mujer que padece un flujo de sangre de 12 años, ningún médico logra curar, se agarra a la orla del manto de Jesús y queda curada. Cantidad de veces se manifiesta Jesús en este sitio. Algo debió pasar, el Evangelio no nos lo cuenta, pero algún problema tuvo Jesús con Cafarnaúm, porque de repente maldice a Cafarnaúm, maldice a Corazín, en lo alto de la montaña, maldice a Betsaida, al norte del lago, porque seguramente no han querido seguir su enseñanza o algo. Cafarnaúm, Cafarnaúm, que hasta el cielo te quieres elevar, hasta el infierno te hundirás. ¿Qué hay hoy día en Cafarnaúm? 3 niveles históricos. En el suelo y debajo de nuestros pies también veréis, digamos, construcciones, pequeñas casitas hechas todas de piedra de basalto, sin cincelar, sin cortar, habitaciones que se comunican unas con otras, normalmente cubiertas con un techo de madera o con derramas entrelazadas. Ese es el pueblo que conoció Jesús y uno de los pocos restos arqueológicos que verán vuestros ojos de su momento preciso. Por lo que vemos o por lo que se ha excavado, 200-250 familias, más o menos, un pueblo que se desliza, por así decirlo, en esta pendiente hacia la misma orilla del lago. Ellos tenían 8 kilómetros de costa, lo que da para mucha pesca y un puerto relativamente grande. Esa es la Cafarnaúm que conoce Jesús. Destruida varias veces, terremotos, esta es una zona sísmica muy importante, y reconstruida hasta el siglo IV, V, más o menos, de la era corriente. Segunda época histórica, una sinagoga. Esta sinagoga de piedra blanca de Galilea, bien cortada, bien cincelada, no corresponde a este pueblo más pobre, pero está construida sobre el pódium de basalto donde estaba la sinagoga en la que predicaba Jesús. Aquí recordaréis el pan de la vida, uno de los sermones sobre la Eucaristía, muy importante. Jesús predicaba en las sinagogas porque le llamaban rabí, maestro. Ya hemos dicho, sabía leer hebreo, conocía las enseñanzas, la Biblia. En su época todavía el templo de Jerusalén estaba en pie, el pueblo subía al templo 3 veces al año, que era el centro de culto. La sinagoga era la casa de estudios, donde el pueblo se reunía, se les enseñaba la ley de Moisés, se explicaba, se comentaba, etc. Cuando el templo es destruido, los sacerdotes desaparecen de la historia porque se han quedado sin trabajo y los rabís, los maestros, asumirán el liderazgo religioso y a veces político también del pueblo de Israel. Esta sinagoga corresponde a la época del siglo IV, V de la época de Jesús, después de Jesús. ¿Cómo sabemos que era una sinagoga y no una iglesia bizantina? Porque todas esas iglesias bizantinas que he mencionado muchas veces tenían este estilo de construcción. Lo sabemos que era sinagoga porque en todos los capiteles que hemos encontrado esparcidos por toda la zona que pertenecen al edificio, hemos visto esculpidos candelabros de 7 brazos, estrellas de David e incluso una representación del Arca de la Alianza en uno de los capiteles, y no cruces ni peces, lo que nos hubiera indicado que en el edificio hubo una actividad cristiana. Otras cosas que hemos visto, que está parado este grupo, hay ahí un molino para moler la aceituna, lo que quiere decir que la agricultura que aquí se daba tenían también olivos. También es aquí donde Jesús le dice a la gente que si alguno de vosotros escandaliza a un niño, más le valdría que le ataran una rueda, una piedra al cuello y lo tiraran al mar. Quizás hable de esa piedra y de ese mar. La cosa está en situ y es de la época de la Cafarnaúm que conoció Jesús. O sea, pueblo que conoce Jesús, sinagoga del siglo IV, V, y más allá, muy moderna, una iglesia que construyeron los franciscanos
que hubo mucha polémica cuando se construía en los años 90, porque antes podíamos venir en barco, el paseo que vais a hacer ahora nos llevaba de Tiberíades y aterrizábamos aquí en Cafarnaúm, había un puertecito y se veía muy bonito todas las ruinas y una iglesita griega ortodoxa que hay ahí fuera con una cupulita rosada, y eso de repente tapó toda la vista del lugar. Pero los franciscanos quisieron hacer una gran iglesia sobre parte del pueblo de Cafarnaúm, donde la tradición dice vivía Simón Pedro, donde estaba la casa de Simón Pedro. En ella veréis una estructura octogonal en la que los primeros cristianos seguidores de Jesús construyeron una iglesia. La iglesia es muy original, tiene el suelo de cristal y desde arriba podéis ver lo que es. Por último, si salís a acercaros al mar, hay una estatua de San Pedro un poco curiosa, pero bueno. A 106 kilómetros es Tiberías y el río Jordán, ahí está la sombra negra que estamos viviendo del medio, la frontera entre nosotros y Palestina ocupada. Es el Mar Muerto, sí. Bienvenidos a la Tierra Santa, bienvenidos al lugar de los hechos, bienvenidos a estar tras las huellas de Jesús, que es lo que vamos a vivir desde quien lo fue presentando o fue preparando su llegada, como Moisés, así como nuestra Madre Santísima y cada uno de los discípulos y demás proyectos que vamos a ir viendo. Como veis, es una montaña bien redondita, aislada, no hay otras montañas cerca. Y como decía la Biblia, la menciona en el Antiguo Testamento la profetisa y juez de Israel, Débora. Nos dice la Biblia, hizo un llamado a las tribus de aquí del norte, la tribu de Naftalí, la tribu de Zebulún, para que vinieran a luchar aquí en el valle contra los cananeos. En la iglesia, solo como no puede dar información la iglesia, lo hicieron afuera. Ahora, este es del año 570 hecha, época bizantina. Lleva y detrás de mí, enfrente de ustedes, tenemos la basílica que podéis ver, es como una fortaleza, ya que Pedro Cruzado realmente era una fortaleza. Y queridos, tenemos enfrente la puerta de humildad. Pero realmente era así del principio, claramente que no, ya que en la época de Justiniano, siglo VI, teníamos tres puertas. La puerta principal de 6 metros y dos laterales de 3 metros cada una, hasta abajo. Las dos puertas laterales fueron selladas por los cruzados y la puerta principal fue reducida a un arco puntado. Y luego, el otomano le hicieron más pequeña, es la puerta actual, para evitar la entrada de los jinetes a caballo. Y hoy en día se llama la puerta de humildad. Para entrar a la casa del Señor hay que dar reverencia. Y esta puerta, queridos, tiene un poema
de un poeta, filósofo español llamado Miguel de Unamuno. Agranda la puerta, Padre, porque no puedo entrar. La existe para los niños, y yo crecí a mi pesar. Si no agranda la puerta, achícame por piedad, y vuélveme en la edad aquella en que vivir es soñar. Rezar como los niños. Vale, queridos. Y antes de entrar, mostrarles, vemos la cruz central. Tenemos 3 cruces, ya que la basílica rige bajo 3 congregaciones cristianas: los armenios, los ortodoxos y los católicos. Pero donde está la cruz ortodoxa vemos como un triángulo, ¿no? En ese triángulo ubicaba un mosaico dedicado a los Reyes Magos, que antiguamente eran conocidos como los Sabios de Oriente. Y ese mosaico salvó la basílica de la invasión persa de 614, ya que los sabios de Oriente vestían sombreros frigios, típico de algunos dioses persas. Entonces pensaron que la basílica era un templo pagano, y así la respetaron y la destruyeron. Y con eso tenemos enfrente la basílica más antigua del mundo, que sigue en función hasta hoy en día. Perfecto. Las columnas, tenemos 44 columnas, piedra calcárea, y 30 de ellas tienen iconos, las imágenes de los santos, de los ortodoxos. Ahora, para mí la restauración del coste, cada columna que tiene un icono costó más de 50.000 euros en restauración. Cada columna. Y todo ese dinero fueron donaciones de la gente. También han restaurado el tejado, que es madera de cedro del Líbano, regalada por Eduardo IV de Gran Bretaña, y los mosaicos que vemos del periodo cruzado, donde contiene algunos concilios canónicos y la genealogía de Cristo, según el Evangelio de San Mateo. Y queridos, estamos escuchando una misa, ¿o no? Ahora, esa misa es la misa de los armenios, que les comenté que la basílica está bajo 3 congregaciones. ¿Por qué? Por una ley llamada status quo, o status quo, que esa ley es la ley del momento, de ahora. Perfecto. No pasa nada. Al pesebre. ¿Todos más? Ese bonito salmo de alabanza, el Magnificat. La iglesia la construyó Antonio Barlucci, que ya lo habéis oído mencionar varias veces, construida adosada a las paredes de un monasterio cruzado medieval. Si pasáis a la primera capillita aquí abajo, hay unas bonitas imágenes en las paredes pintadas con el encuentro de María y su prima, la matanza de los inocentes, etc. Y Zacarías en el templo oficiando con el incienso. Hay un pequeño pozo y una piedra en la pared detrás de una reja. Según la tradición, cuando llegaron también aquí los soldados del rey Herodes que venían a matar al futuro rey de los judíos, se escondió Isabel con el niño detrás de esa piedra. Luego subiremos a la planta principal, donde está la capilla de la iglesia. Veréis también que hay unas bonitas pinturas en las paredes mostrando las diferentes intervenciones de María. Cada lugar santo en el que estemos, un momentito de meditación y decir, sí, le dije que sí a Dios, pero tiene que concretizarse. María, dice la palabra, que sin demora se fue.
Yo siempre les he dicho a ustedes, musulmanes, Saladino los expulsa definitivamente de esta tierra, recae el área del templo en manos musulmanas hasta el día de hoy. Hace tiempo podíamos subir a la explanada y visitar las mezquitas. El Islam se ha ido radicalizando poco a poco y hoy día los infieles, o sea, nosotros y vosotros, no podemos acceder a esos lugares. La mezquita de la Roca es muy hermosa por fuera, realmente toda ella cubierta de cerámica hecha por los armenios, que son los verdaderos artistas de la cerámica en esta tierra. El rey Hussein de Jordania, antes de morir, para hacerse perdonar de sus muchos pecados, cubrió la cúpula con láminas de oro de 24 quilates y así está hasta el día de hoy. Pero esa es una especie de santuario musulmán. La que hace oficio de mezquita es el Aqsa. El edificio prácticamente todo él es cruzado, tiene por dentro 7 naves, muy austero, muy bonito. Ellos no tampoco representan imágenes y es sencillo siempre. Las mezquitas son muy sencillas. No se puede entrar ahí. No, ahora ya no. Bueno, pues os decía que a la izquierda de la cúpula dorada, al fondo, asoma una cúpula gris oscura, grande. Esa es la iglesia del Santo Sepulcro. Cuando mañana hagamos el recorrido de la Vía Dolorosa, empezaremos en lo que era la Torre Antonia, hoy día donde Jesús fue condenado a muerte, azotado, castigado y demás, donde está ese minarete alto en el área del templo. ¿Lo veis? Esa torre alta. Ahí estaba la Torre Antonia, que era una tremenda fortaleza que el rey Herodes hizo construir, y que durante la ocupación romana fue el lugar donde en los momentos de fiestas de peregrinación judía, el gobernador romano en la época de Jesús, Poncio Pilatos, que normalmente vivía en Cesarea con las legiones, en Cesarea del Mar, se trasladaban a Jerusalén y desde la Antonia vigilaban que los judíos no aprovechasen el hecho de que estaban muchos reunidos e hicieran aquí una gran revuelta. Eventualmente, cuando los judíos sí hicieron una revuelta que comenzó en el año 66, desde la Torre Antonia los soldados romanos saltaron al área del templo y allí empezaron a quemarlo y destruirlo todo. Y cuando los judíos vieron que se destruía y que el templo ardía, dejaron de luchar. Una Jerusalén sin templo es una Jerusalén sin alma, y por lo tanto así terminó la revuelta. La ciudad siempre fue creciendo más o menos en ese recinto amurallado. Nosotros cruzaremos mañana el barrio musulmán con la Vía Dolorosa. Hoy, desde el monte de Sión, allí a lo lejos, fuera de la muralla, aquella iglesia con una cúpula y una torre, un campanario alto, en lugar de la dormición, entraremos al barrio judío que está en ese ángulo, el barrio judío de la ciudad vieja, en ese ángulo, y llegaremos al muro. El muro es el muro occidental del templo. Nosotros estamos aquí en la parte oriental, de aquí no le vemos, pero está de aquel lado y hablaremos de eso. Aquí abajo un enorme cementerio, es el cementerio judío más antiguo del mundo. Abajo en el torrente hay grutas funerarias de la época del primero y del segundo templo. Hoy día es un cementerio que o eres una persona muy rica, o eres una persona muy importante, un gran rabino, un gran personaje, eres enterrado aquí. Los comunes mortales se nos entierra al otro lado de la ciudad, en el camino a Tel Aviv. Como veis, en el judaísmo la muerte es una gran impureza. Cuando alguien se muere, uno se deshace del cadáver rápidamente, no velamos a otro. O sea, se vuelve de nuevo sin ataúd, sin ataúd, se lleva los cuerpos al cementerio, se entierra en la tierra directamente, por aquello de que eres polvo y al polvo has de volver, se cubre de tierra y a los 30 días se pone la lápida sobre el esto. No acostumbramos a llevar flores a los muertos cuando alguien va a visitar, y normalmente no visitamos tampoco los cementerios más que el día del aniversario de la persona muerta. Coges una piedrecita al suelo, la dejas encima de la lápida, como quieren decir, pequeño monumento, aquí he estado, aquí te recuerdo. Veréis que algunas lápidas tienen muchas. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Durante 40 días Jesús estuvo apareciendo en distintas partes del país a gente que le había conocido en vida, y terminado ese periodo sube al monte y a los ojos de una multitud se eleva en cuerpo y alma a los cielos. Y hasta que una nube cubre esa escena. Esa ascensión de Jesús al cielo, la tradición cristiana la recuerda aquí. ¿Cómo sabemos que fue en el Monte de los Olivos?
porque hay un versículo en el Hechos de los Apóstoles que dice: y bajaron del monte de los olivos después de la ascensión, o sea que sabemos que fue aquí. Esa tradición data de la época bizantina, lo de siempre, restos de alguna basílica grande bizantina que aquí se construyó, destruida por los persas, restos de una iglesia cruzada destruida por los árabes y transformada en mezquita. Hasta el día de hoy está en posesión musulmana, pero está abierto a todos los cristianos que vienen aquí a la visita, y sobre todo el día de la Ascensión, donde todas las comunidades suben a celebrar. Esa especie de edículo, de estructura pequeña octogonal, es cruzada de origen, era el centro de la iglesia cruzada, pero estaba descubierto. Los cruzados quisieron representar con ese capillita sin techo que la ascensión de Jesús al cielo fue un acto que unió cielo y tierra. Los musulmanes la cubren con una cúpula y la hacen de ella una mezquita. Veréis en el suelo de la estructura una piedra en la cual la tradición ha visto la huella que dejó el pie de Jesús al subir a los cielos. Dice que una vez que está Jesús reunido con los discípulos, ellos le dicen: Maestro, enséñanos a orar, como Juan el Bautista enseñaba a sus discípulos, y Jesús pronuncia por primera vez esa oración sencilla que es el Padre Nuestro. ¿En qué idioma creéis que se pronunció? Arameo. Muy bien. Ya dijimos, los discípulos eran gente sencilla, pescadores, labradores, no conocían el hebreo, que era la lengua culta de los rabinos y de los sacerdotes. Por lo tanto, el Padre Nuestro en arameo sonaba así: Aboná divashamaya itkadesh shimcha, tateach malchutcha, titaker reutcha kedei bashamaya ken baara, lahmana haflana senum beyema, ושבק לנה בחובינה כדי אף אנחנו שבקנה לחבינה ואלתה עלינה למיסיון אלא פצינה מן בישה. Amén. Amén. Pues creo que es la única palabra que habéis entendido. Amén. Quiere decir que se complete, que se ha hecho. La tradición cristiana sitúa en una gruta que hay aquí abajo esa enseñanza, lo de siempre. Vinieron los bizantinos, hicieron una iglesia porque la tradición oral había continuado señalando el lugar. Vinieron los cruzados, hicieron otra iglesia, de ellas no quedan más que algunas piedras dispersas. En el siglo XIX vino aquí una princesa italiana, una mujer muy hermosa, muy culta. Piadosamente ella iba peregrinando por los lugares santos del Evangelio, y al ver el abandono del lugar del Padre Nuestro, se construyó una chocita y estuvo aquí un tiempo meditando, dio su fortuna para que se construyera aquí una iglesia. Creó la orden de las Carmelitas del Padre Nuestro, que es una orden francesa, y por ello veis la bandera de Francia en ningún sitio, y construyeron una iglesia, un convento, etc. Lo que tiene de original este lugar es que la oración del Padre Nuestro ha sido escrita pues, en cientos, no sé cuántos idiomas, a lo largo de las paredes, poco a poco. El claustro, el original, era un claustro cerrado, como suelen serlo los claustros, pero aquí alguien quiso a posteriori construir una iglesia después de la Primera Guerra Mundial para rezar por la paz del mundo en la ciudad de Jerusalén. Se acabó el dinero y simplemente rompieron el claustro, pusieron un altar y no se hizo nada más. Aurelia de Bossy está enterrada, ella pidió que a su muerte trajeran su cuerpo, hay un mausoleo ahí al lado de la iglesia. A ver, venid un segundo que os digo a qué hora salimos.
lugar de su dormición. Se evita un poco utilizar la palabra muerte. Se dice que María se sumió en un sueño profundo. Ese sueño fue asunta a los cielos, fue arrebatada y llevada a los cielos por los ángeles. Pero obviamente si Jesús fue enterrado, María también fue enterrada. Y la tradición sitúa aquí el sepulcro de María. Lo que tenemos acá es una iglesia griega ortodoxa, ya lo veréis enseguida más entrar por el aspecto del lugar, que protege una gruta donde hay un sepulcro que ha tenido que ser protegido con un cristal de la piedad de los peregrinos, que cada uno se llevaba una piedrita a su casa y casi desapareció, y ese es el sepulcro de María. La iglesia es cruzada, el edificio no lo destruyeron, es de las pocas iglesias cruzadas que se salvaron de la destrucción de los árabes, porque para los árabes Jesús es un profeta, para los musulmanes, y María, la madre del profeta Jesús, es querida, es una mujer muy apreciada. Cuando se enteraron de que aquí estaba enterrada, la iglesia se salvó de la destrucción. ¿Okay? ¿Cuál, perdón, es la diferencia entre esta y la otra que vamos a ver ahí arriba? Las tradiciones. Bueno, por eso normalmente no venimos aquí porque presta un poco de confusión. O sea, según la iglesia griega ortodoxa, María estuvo enterrada acá, y si estuvo enterrada acá fue de acá donde fue asunta al cielo. Exacto. La iglesia católica no muestra sepulcro, habla de una dormición profunda, de una asunción a María, y hay una iglesia católica que recuerda eso en el monte de Sion, que veremos esta tarde. Esa es una tradición y es la otra. Pero es interesante porque esta hace ver como la tumba y lo que decía Rebeca, o sea, algo que tenemos que tener claro, o sea, a veces la gente se confunde y dice, no, es que María no murió, ¿cómo no va a morir? Murió, si nuestro Señor murió, y ella quién era para decir que no iba a morir. O sea, murió, pero la iglesia nos ha enseñado que en lugar de decir murió, pues se durmió, porque al instante de su muerte, su hijo se la llevó, pero igual, o sea, es prácticamente un tipo de resurrección, pero no podemos decir que no murió. Entonces la iglesia ortodoxa lo ubica aquí y la iglesia cristiana católica lo ubica ahí arriba. Lo mismo pasa con diferentes lugares, o sea, lo que les decía yo, unos dicen que fue aquí, otros dicen que fue allá. Pero a mí me llama mucho la atención esta precisamente por el detalle de la tumba, que va a ser algo similar a lo que vamos a ver en Santo Sepulcro. Bastante diferente, pero sí se tiene esa experiencia de ver ahí donde fue colocada la Virgen. Entonces, creo que también es un lugar. Están aquellas arcadas, eso es un hotel, ahí hemos hecho la foto, mirando hacia aquí, cementerio, María Magdalena, Getsemaní no se ve desde este punto. Y si hubiéramos venido hace 3000 años, en el momento en que el rey David conquista un pueblo jebusita, nada de esto existiría. El paisaje sí, pero lo único que había aquí en aquel momento era una pequeña colinita aquí, la ciudad de Jebús o Jebús, que es la que conquista el rey David. Había una pequeña ciudad porque había un manantial, el manantial de Gijón, pero como decía yo ayer, mirad los montes que la rodean, más altos que esta ciudad, por lo tanto imposible de defenderla. Piedra, 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 imposible de cultivarla. Un solo manantial, mientras fue una aldeíta pequeña, muy bien, pero a la que Jerusalén empezó a crecer, hubo que empezar a construir estanques para recoger las aguas de las lluvias por una serie de acueductos y poder sobrevivir acá. Cuando David la conquista, ahí está el monte Moría, él compra la era de un tal Arauna, que era un jebusita, y erige ahí arriba un altar a Dios, y como os dije, su hijo Salomón construirá el templo en esa colina, y Jerusalén empezará a crecer hacia el oeste, porque hacia el este, el monte de los Olivos y el desierto que hay detrás, un poco le impedían el crecimiento. Una de las piscinas que el Evangelio menciona es la piscina de Siloé, las aguas del manantial del Gijón. El rey Ezequías, un rey israelita,
monumento funerario vacío. Debajo de él hay grutas funerarias, que yo sepa nunca se encontró nada. Pero desde la Edad Media los judíos venían aquí a recordar al rey David y a recitar los salmos que dice la Biblia, la mayoría fueron compuestos por el rey David. Los que queráis entrar, los hombres, os tenéis que cubrir la cabeza o con el gorro o con unas kipot que hay allí a la entrada, porque esto es una sinagoga y en las sinagogas y en el muro después los hombres entran con la cabeza cubierta, ellos a un lado, nosotras las mujeres al otro lado. Muro de los Lamentos. Digo erróneamente porque nosotros no le llamamos así, le llamamos simplemente el muro, o el muro occidental, en hebreo el Kotel, porque este pequeño insignificante trozo de pared era parte de un enorme paredón que rodeaba todo el área del templo de Jerusalén. Para que os hagáis una idea, la esquina sur-oeste del templo estaba ahí, un poco más en Jerusalén y un poquito más en el área donde estaba el templo hace 2000 años. Veréis sobre todo en el lado de las mujeres que hemos llegado a una especie de absurdo, que muchas mujeres no le dan la espalda al muro y caminan hacia atrás. Eso es una aberración desde el punto de vista judío. En el judaísmo no se venera nada más que a Dios. Entonces esta gente ignorante pues van y no le dan la espalda al muro. Está bien. Las mujeres os ponéis a vuestro lado, los hombres al lado de los hombres. ¿Por qué la gente hace un vaivén a la hora de rezar? Nadie se da de cabeza en el muro, eso es también otra de esas tonterías que se dicen normalmente. Hay un versículo que dice: con todo mi cuerpo te alabaré, Dios mío, en los salmos. Y la gente piadosa mueve el cuerpo a la hora de rezar y también es una forma de entrar más en lo que se está haciendo. Veréis que los hombres, bueno, llevan, aquellos que son practicantes, llevan la cabeza cubierta con una kipá, con un gorrito de diferentes colores o con un sombrero. Veréis que muchos de ellos llevan colgando unas tiritas. Antiguamente los judíos iban con túnicas y cuando Dios le dio la ley a Moisés le dijo: en las 4 esquinas de tu túnica harás orlas para acordarte de tener presente la ley de Dios. Yo eso lo mencioné en Cafarnaúm, aquella mujer que padecía un flujo de sangre y se agarra a la orla del manto de Jesús, lo que está agarrándole son las tiritas estas, porque al ser un mandato divino tienen como un carácter un poco especial. ¿Por qué muchos hombres llevan tirabuzones a ambos lados de la cara? De nuevo, la Biblia le dice Dios a Moisés: no pasarás una cuchilla por los lados de tu cara. Judíos piadosos no solamente se dejan la barba, sino que se dejan crecer esta parte de las patillas. Y aunque a Jesús nunca el arte le ha representado con ellas, le podéis imaginar con mechas a ambos lados de la cara. No con el pelo largo como se le representa, no rubio y de ojos azules como se le representa en el occidente idealizado, morenito, bajito, pelo rizado, patillas, barba, ¿ok? Etcétera. Mater misericordiae, vita dulcero, et spes nostra salve. A te clamamus,
y los suos, misericordiosos, haznos convertir. Et Jesús, benedictus fructus ventris sui, nobis, os hoc exilium, os o clemens, o pia, o dulci Virgo Maria. Ha llegado con las legiones romanas a controlar, porque es la Pascua y los judíos en el templo siempre hay motivo de agitación. Aquí es donde Jesús es traído, enviado por el rey de Galilea, Herodes Antipas, hasta acá. Arbitrariamente se decide que Jesús sea condenado a muerte. Es aquí donde lo entregan a los soldados romanos, le azotan, le golpean, le colocan la corona y le hacen salir de la Antonia atado, en su caso clavado al patíbulo. Las cruces tenían, los palos verticales estaban plantados en lugar fuera, y los reos, los condenados a muerte, iban atados a un palo transversal y ahí se les colgaba de los palos verticales. A Jesús le clavan y bueno, y el camino que llamamos Vía Dolorosa o Vía Crucis es el camino que hace desde la Antonia hasta el Gólgota. No es un camino largo, 800 metros más o menos en línea recta, es un camino de sufrimiento obviamente. Jerusalén ha cambiado, ha sido construida, destruida, pero más o menos el área, el eje que va de la Antonia al Santo Sepulcro es el que nosotros vamos a recorrer. Aquí tenemos las dos primeras estaciones de la Vía Dolorosa. Esto pertenece a los franciscanos, escuela bíblica, etc. Hay dos iglesias. Una, la iglesia de la condena, que sería la primera estación, Jesús es condenado a muerte. Luego la segunda iglesia, la iglesia de la imposición de la cruz. Hacéis aquí las dos primeras estaciones. Grandes son mis culpas, mayor es tu bondad, por tu amor a los hombres, piedad, Señor, piedad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. ¿Qué queda? Tu pueblo, perdóname, Señor. Perdona tu pueblo, Señor. Perdona tu pueblo, perdóname, Señor. También nosotros vamos a caer. El tema, como lo vamos a ir meditando en cada caída, no es caerse, es levantarse. En alguna ocasión, en una película, me llamó la atención la frase de un papá que le dijo a su hijo: ¿para qué nos caemos? Y el papá le contestó a él mismo: para aprender a levantarnos. Si no nos cayéramos, no tuviéramos experiencia en la vida. Benditas caídas que nos han hecho forjar la persona que somos. Benditas caídas que nos han hecho tener la experiencia que tenemos. El cirineo ayuda a Jesús a llevar su cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos por tu santa cruz que vinces al mundo y a mí, pecador. Más sagrado. Aquí tenéis que hacer un ejercicio de imaginación
Pensad que estamos fuera de las murallas en aquel entonces. En este lugar hay un sitio llamado Gólgota, del hebreo Gulgolet, cráneo, no una montaña alta como se ve en las películas, un lugar llamado cráneo, probablemente una roca con forma de cráneo. Ahí Jesús es crucificado y las demás estaciones de la Vía Dolorosa acontecen allá arriba. La iglesia pues es una iglesia cruzada, medieval, ya dije, 5 comunidades cristianas se la reparten. Aprovechando de que en este momento tenéis el privilegio, que no sabéis lo que es. Esa gruta tiene una pequeña entrada que se cierra con una piedra que rueda, ¿ok? Dentro hay una primera cámara donde los parientes del difunto normalmente lloran, etcétera, cuando lo dejan allí, y hay una segunda cámara donde se estiran los cuerpos encima de la roca. Esta es una capilla que trajeron aquí en el siglo XVI porque destrozaron la gruta que había. Entonces, cuando entréis, en la primera cámara veréis que hay un vidrio y una lámpara y hay una piedra. Eso es todo lo que queda de la piedra que cerraba la entrada del sepulcro. Cuando paséis a la segunda cámara, a vuestra derecha y debajo de una losa de mármol que pusieron los cruzados, está el sepulcro de Jesús. ¿Ok? Retroceder e imaginar una cosa mucho más sin adornos ni nada, ¿vale? Aquí no podéis. Esta iglesia es la iglesia de la crucifixión, de la muerte, de la sepultura, de la resurrección y de la aparición. Es aquí donde las mujeres vienen a ver el sepulcro cuando termina el Shabbat y lo encuentran que está vacío. Nosotros estamos ahora debajo de esa enorme cúpula que veíamos desde el Monte de los Olivos, gris, ¿sí? El centro de la iglesia, que como dijimos pertenece a la comunidad griega ortodoxa, está aquí. Donde están esas velas es lo que ellos llaman el catolicón, el centro del universo. Aquí es donde normalmente si hay ceremonias, se ofician en este lugar, está ahí el hermoso iconostasis, etc. Nosotros vamos a subir. Gólgota. Le dijimos que el Gólgota no era un monte alto, seguramente una roca que tenía forma de cráneo. Ahí tenéis un precioso retablo con la escena de la crucifixión. Debajo de ese altar, ahí podéis ver la roca del Gólgota, y debajo del altar hay un agujero donde fue colocada la cruz de Jesús. Podéis pasar de uno en uno, cuidado con la cabeza y levantaros, ¿sí?
que durante muchos siglos estuvo bien habitado porque hay cantidad de manantiales aquí cerca, por lo tanto mucha agua para que una ciudad tenga vida. Con el tiempo, y repito lo de siempre, llegaron los bizantinos en el siglo IV, hicieron una primera iglesia, aquí tenemos parte de un mosaico que cubría el suelo de esa basílica. Más tarde llegaron los cruzados, hicieron esa tremenda iglesia que se destruyó parcialmente, la destruyeron los musulmanes. El pueblo fue un pueblo que siempre tuvo buena vida, por así decirlo, no solo por el agua, un tremendo valle donde cultivaban la tierra, una buena tierra, pero además este camino que va hoy día une Tel Aviv y Jerusalén, las dos ciudades más importantes, antiguamente ya unía el pueblo de Yafo, que era la puerta de entrada al país, con la ciudad santa de Jerusalén. Por lo tanto era un camino de pasada y todo el que pasaba por Emaús paraba a comerciar, a lo que fuera, ¿no? Hoy día es una comunidad muy interesante, se llama la Comunidad de las Bienaventuranzas, es una comunidad católica, son seglares y religiosos que conviven aquí, cuidan el lugar, son muy buena gente, aprenden hebreo, se integran en el país, no son misioneros, por eso... Thank you.